Rubén Darío Gómez, quien en otras oportunidades ha estado en este Consejo de Redacción, aunque la verdad hace días no teníamos la oportunidad de conversar con él y creemos que es oportuno, a propósito de lo que está ocurriendo, una conversación para saber de los intereses, las posturas y las propuestas de Conal Minercol. Rubén Darío, gracias por acompañarnos, buenos días. Felipe y compañeros de la sala de este Consejo de Redacción, a todos los televidentes, muy buen día y muchas gracias por invitarnos nuevamente a este escenario que tiene ya una buena audiencia en todo el territorio nacional y a nivel mundial incluso. Gracias, secretario. Claro, usted dice tiene ya una... Es que usted se sentó con nosotros desde muy temprano, cuando esto apenas comenzaba y muy poquitos creíamos en el Consejo de Redacción y mire dónde va el asunto. Por eso digo bienvenido. Suya, ¿no? ¿Ah? A usted un día se le ocurrió esa idea. Esto lo trabajamos, bueno, pero esas son otras historias. Pero bueno, concentrémonos en el asunto. O sea, lo primero, el parte de 648. ¿Qué reporte hay a esta hora de Segovia, de Remedios, del Nordeste y cómo están las posturas? Porque vio usted, empezó la mesa de negociación con los viceministros en Caucasia y anoche mesa ministerial en la gobernación de Antioquia. ¿Cómo está la situación a esta hora? ¿Se ve alguna luz que permita decir, hombre, tal vez hoy se levante el paro? Sí, lo primero es entender que el problema del Bajo Cauca es el problema de todos los mineros en el territorio nacional. Si el gobierno no logra entender eso, las soluciones parciales que se logren allí van a generar otros nuevos escenarios. O sea, yo le resuelvo el problema al Bajo Cauca y entonces arranca el Chocó, arranca Cauca, arranca Valle, arranca Nariño, arranca Putumayo, arranca el Caquetá, el Amazonas, porque allí tenemos toda esa problemática de destrucción de maquinaria que es el eje, por ahora. Pero lo que está ocurriendo realmente es que los movimientos mineros se están yendo en solidaridad, pero a la vez están haciendo sus propias reclamaciones. Hoy el Nordeste está manifestando que si no permiten que las propuestas que tiene el Nordeste entren, entonces les va a tocar a ellos continuar en esa actividad, es decir, mantener su propio paro. Y lo que pasó ayer con la salida de los compañeros de Pinguro, ahí en Giraldo y Buriticá, pues es otro llamado de atención. Tenemos otra problemática, el tema de los lodos por parte de la Sijin Continental Gold, y eso merita soluciones, no los acuerdos parciales que tampoco han resuelto. Y hoy tenemos pues ya la problemática de destrucción de maquinaria, de dragas, dragones en los ríos Iroito, en el Atrato, en el Chocó, y eso también pues está generando otro nivel de explosión de movimientos sociales en la región. Pero es que Rubén ya desplegó toda la baraja. Sí, claro. En esa respuesta ya habló de Buriticá, habló del Bajo Cauca, habló de que esto es un asunto nacional, estructural, que compete y que en alerta están mineros de otros territorios de Colombia. Pero vamos por partes, Rubén, a ver si aterrizamos esta conversación. ¿Qué podría...? Entonces, aquí hay una revisión que debe pasar por lo estructural. Juan, es la ley 2250, ¿cierto? Sí, señor. La 2250. Entonces, digamos que ahí hay un foco importante a trabajar. Pero, ¿qué podría abrir la luz al final del túnel para lo coyuntural? ¿Un compromiso de temporalmente no quemar maquinaria? ¿O cuál sería lo que ya, lo primerito que permitiera avanzar en el proceso de negociación? Sí, Felipe, bueno, tiene que tener claridad este gobierno que hoy son gobierno. Lo primero que tiene que apropiarse es de que efectivamente ellos son los que tienen el control del territorio, los que deben manejar todo lo que tiene que ver con las soluciones a las problemáticas que vivimos en el país. Y mucha parte de ese trabajo lo hicimos los mineros, de llegar con este gobierno al poder, porque creemos que es la necesidad del cambio la que nos va a llevar allí. Entonces, lo primero que tiene que hacer es que debe alejarse de lo que estaba ocurriendo ayer, donde todo el aparato estatal estaba dirigido a garantizar de manera exclusiva la explotación de las grandes industrias mineras, los recursos naturales. ¿Listo? Entonces, primero tiene que reconocer que hay unos mineros informales, unos mineros tradicionales, que estamos en los territorios. Y efectivamente, en ese reconocimiento, pues tienen que salir a suspender por primera vía los operativos de destrucción de maquinaria, la judicialización
de los mineros tradicionales y la no criminalización de la actividad minera, porque es que nos metieron a todos con normas en criminalizar poco a poco, paso a paso, todo el eslabón de la cadena minera. Entonces, hoy, manejar explosivos es un delito. Tener insumos como el mercurio es un delito. Comercializar sin registro único de comercializadores y no tener certificado de origen es un delito. Explotar hoy es un delito. Y si usted debatea que tiene que explotar solamente o 35 gramos o 420 al año, 35 gramos al mes. Un gramo por día o 420. Si usted se pasa de ahí, ya no es un minero de subsistencia, exacto, sino que se convierte en un pequeño minero, entonces le toca ir por un título minero. Y eso es un exabrupto. Nos están condenando a la batea a volver a la época de María Centeno y la marquesa Yolombó, donde solamente nos arrancábamos oro para darle a ellas. No, esto también tiene que tener una oferta de crecimiento y desarrollo económico del minero. El minero no puede quedarse ahí trabajando con una batea, sino que también tiene la opción de dar un paso hacia maquinaria y pequeños motores, como ocurre aquí abajo en el río Medellín sobre el sector de Porce y Villanueva. Esta es una situación, pero fundamentalmente es la suspensión de esas acciones de criminalización y destrucción de la maquinaria, que está acompañada de otros problemas como la extinción de dominio para acabar de ajustar y acabarnos de arruinar en el tema minero a los colombianos. Rubén Darío, ¿cómo ha afectado la labor de los mineros la presencia de los grupos ilegales de estas zonas? Aquí usted nos pone el dedo en la llaga porque es lo que, de manera desafortunada, muchos funcionarios del gobierno y hasta el gobierno departamental ha salido a sindicar a los mineros que somos parte o integrantes o financiadores de los grupos armados al margen de la ley. La afectación es tanta que hoy ya no podemos decir que somos amigos de un minero, porque entonces ya entramos en esa parte de la criminalidad. Y nosotros somos víctimas del conflicto armado en Colombia, víctimas, esto lo tiene que quedar claro al gobierno nacional. Nosotros no llegamos al territorio ayer, sino que hemos estado ahí, pero los grupos sí empezaron a llegar al territorio con el desarrollo minero que tenemos en cada uno de ellos. Revisemos bien el panorama nacional y en los territorios mineros es donde más presencia de grupos armados al margen de la ley hay. Y para acabar de ajustarse nos llegaron las mafias. Entonces ya ellos controlan los explosivos, los insumos, la comercialización y todo lo que tiene que ver con la actividad minera. Y entonces o compramos o nos matan, o les ayudamos con la vacuna o nos matan. Y llega el Estado y nos acaba. Víctimas de los grupos armados al margen de la ley, porque estamos extorsionados, porque a veces nos secuestran, se nos roban la maquinaria si no les pagamos, y llega el gobierno y nos estalla la maquinaria y nos extingue el ranchito que hemos conseguido y acaba con la poquita herramienta y la maquinaria que tenemos. Entonces, ¿qué nos afecta? Todo porque descontrola el territorio, impide el desarrollo, niega la posibilidad del encadenamiento económico. Todas esas cosas que podemos aportar como mineros nacionales se están viendo afectadas por la presencia de esos grupos armados al margen de la ley. Rubén, en parte llegamos a esta situación por unas imágenes que veíamos ahí que contempla y muestra el nivel de degradación que viven municipios del Bajo Cauca antioqueño. Ustedes en la mesa han planteado 11 puntos, por lo menos en la que se está dando en el Bajo Cauca, ese pliego de peticiones, pero también quisiera preguntarle por los compromisos de la minería para evitar ese nivel de degradación. Paola, ¿cierto? Sí, señor. Respondo de la siguiente manera. Debe quedar claro que la degradación en esta zona del Bajo Cauca no es de la pequeña minería ni de la mediana minería, ni siquiera las dragas ni los dragones. Son 36.000 hectáreas que tiene a cargo Mineros S.A., hoy Mineros Aluviales Big Sax, ¿cierto? Y todo el tiempo, durante estos últimos 45 años, ellos han pasado con grandes dragones, con grandes maquinarias, destruyendo todo lo que hay al paso. Nosotros filmamos desde los helicópteros que alquilamos en ese entonces, del paro del 2013,
Se filmaron los 40 y pico de humedales que habían en la zona solamente del Bajo Cauca y la Mojana, entre la Mojana y el Bajo Cauca. Y todos esos fueron arrasados, todos los humedales, no precisamente por los mineros. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Repasando. Vea las imágenes. Repasando, sí, claro. Es que estamos repasando el daño que ya se hizo. O sea que no fueron ustedes. ¿Perdón? ¿Eso no fueron ustedes? No, esos son los daños que hizo Mineros S.A. en su momento. Ahora nosotros estamos repasando sobre esas mismas hectáreas con la maquinaria que hay, o sea, con los equipos que hay. Esto está hace rato. Entonces ustedes sí, claro, se fueron a esas zonas que están hoy deforestadas a seguir trabajando ahí, pero ustedes no están haciendo daño entonces. Ojo, Juan Carlos, que es que sí, cuando ustedes hablan de daño, estamos hablando de una cosa Rubén, eso no es imposible de recuperar. No, eso no señor, es un daño, Rubén. No, esos son impactos ambientales. ¿Y no es un daño? No es un daño, es un impacto ambiental. Rubén, es que lo hemos demostrado, Juan Carlos. Es un tema de lenguaje y vamos a aclarar varios temas. Es un tema técnico también. O sea, ¿eso no es un daño ambiental? No, señor, son impactos ambientales. Y si no, ya hubiese Mineros S.A. salido hace tiempo de la zona. Es ya hoy. Entonces, usted hace la diferencia. Hay unas empresas gigantes, multinacionales, que hacen ese daño, ¿cierto? Sí, usted no lo llama, llamémoslo un impacto ambiental. Sí, o sea, lo que vemos ahí, man, es un impacto ambiental. Sí. Para los mineros son impactos ambientales. Eso está ahí. Entonces usted dice, como hay un impacto ambiental, yo sigo trabajando ahí. Claro. ¿Cierto? O sea, ustedes están trabajando ahí. Resulta que usted acaba de decir algo cuando arrancó la intervención y dice, nosotros los mineros apoyamos este gobierno. Sí. Lo dijo, ¿cierto? Este gobierno. ¿Se sienten traicionados por el gobierno de Petro? Es que ya me pone en el plano político. No, es que usted lo trajo a la mesa. Y es un tema político que hay que hablarlo. Claro, pero es que el gobierno está haciendo uso de las herramientas que tiene por parte de él. Exacto. La norma está. Exacto, existe. aquí está, lo de Felipe Lería, aquí está la norma 2250, ley 2250 de 2022, sí, que es la que faculta al gobierno para lo que usted dice, para quemar, para retener. Bajo esa norma, el gobierno está actuando. No, ojo. La ley 2250... Un minuto para un compromiso comercial. Sí. La ley 2250 es una norma para una ruta de legalización que tenemos. Exacto, sí. Y se integra el protocolo del 2014 frente al tema de la destrucción de maquinaria. Es correcto. Y el Estado debe cumplir unos requisitos para aplicar esa destrucción. O sea, hay una norma que faculta al gobierno. Hasta ahí vamos. Claro. Eso está claro. Y Juan Carlos, señor, le concluyo para que se puedan ir a comerciales. No, pero volvemos con usted, no vaya a volar. Bueno. Si nosotros somos parte del proceso de legalización de la minería en Colombia, somos la solución para el problema ambiental, porque nos dan tiempo para recomponer y organizar los territorios degradados. Si no tenemos esa opción, pues nosotros pasamos por encima y salimos corriendo antes de que lleguen a quemarnos la maquinaria. Rubén, pero ¿quién está recuperando esas zonas de impacto ambiental que define usted? ¿Quién se encarga de eso? Es que pasan las grandes mineras, lo advierte usted, y pasan ustedes detrás repelando, pues vamos a decir esto como comiendo arroz, repelando. Sí, repelando. Ya en las zonas que ya pasó la mina. Y después, ¿quién se encarga de recuperar? 20 segundos porque vamos a un compromiso. Bueno, aquí había un componente que era RIA. Yo no sé si existe todavía. Llevo 20 años ayer. Ellos trabajaron ese tema. Nosotros en el Bajo Cauca propusimos hacer parte con el gobierno de esos programas de recuperación y mostramos un ejemplo en su momento, la hacienda Río Rayo, 600 hectáreas recuperadas con árboles maderables y con apicultura, es decir, cultivo de abejas. Sí. Y eso se proyectó y se extendió hacia el Bagre con 3.500 hectáreas que hoy también están en esos procesos. Recordamos ese proceso. Regresamos con Rubén Darío Gómez, el secretario general de CONAL Minercol, que es la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Muy interesante esta conversación, muy importante saber en desarrollo de este paro minero, hoy 8º día, qué piensa la Confederación al respecto. Y Rubén Darío, señor secretario, un asunto. ¿Qué van a hacer ustedes desde la Confederación? ¿Qué están haciendo o qué han hecho para realmente que se tenga una distinción de las diferentes categorías de la minería? Porque aquí hemos conversado de esa minería de subsistencia, que existe, que es real, de esa minería artesanal, por supuesto, de esa minería ancestral, de esa tradición minera de algunos territorios, pero cómo distinguirse de esa minería ilegal en el asunto jurídico, pero además de una cosa que yo no creo que la Confederación pueda negar, y es una minería criminal, o por mano propia, o por operación propia de maquinaria, o porque está en los territorios esperando el producido para también sacar y alertar, porque
si bien, y ayer esto lo discutíamos con el personero de Zaragoza, quien además es el presidente de los personeros en Antioquia, pues obviamente iniciativa de paro minero se tenía hace varios días y estaba liderado por esos mineros ancestrales, tradicionales, de subsistencia, pero también ahí se metió el Clan del Golfo, a alimentar, a alientar y a sacar adelante este paro. ¿Qué hacen ustedes desde la Confederación, Rubén, para distinguir y separar esas categorías? Bueno, lo primero es reconocer una cosa que lo tiene que hacer el Estado, y es que la cantidad de normas que has pedido no resuelven absolutamente nada del problema minero en Colombia, nada. ¿Listo? Por el contrario, incrementan la problemática y hacen que las diferencias sean más abismales para nosotros poder llegar a esa distinción a la que tanto se ha pedido. El gobierno se ha dedicado más a resolver unos problemas inmediatos que a resolver la situación nacional. Clasificaron. Volvimos a la clasificación del decreto 2655 de 1985. Del 85, sí señor. Entonces existe la minería de subsistencia, que es la condenada a vivir pegada de una batea. Esa es. Que existe y que todavía se trabaja en Colombia. Porque, Ese es el gramo diario. Ese según muchos, es la verdadera minería en Colombia. Exactamente. Pero ese es el origen de los mineros. De ahí parte casi la mayoría de los mineros, sobre todo de materiales y de piedras preciosas. Entonces, hoy esa diferenciación está. Y no puede sacar más de 1 gramo. Exacto. Esa es. El otro es el pequeño minero, que es el que ya hoy saca más de 1 gramo al día, y entonces tiene que tener ese escenario. Por desgracia, para poder desarrollar su actividad, debe contar con un área, y con un título minero, exacto. Y tener licencia ambiental y tener plan de trabajos, un programa de trabajos y obras. Exacto. Ese, si no tiene eso, es ilegal. A la luz de la norma hoy. Entra el campo de la ilegalidad o de la criminalidad según las normas penales. Listo, después de ese, ¿cuál sigue? O sea que, pero bueno, Dale. o sea que después de 420 gramos al año, ya usted tiene que tener eso. Y para poder sacar un PTO y un estudio de impacto ambiental se necesitan casi 500, 600 millones de pesos. Con ese gramaje es imposible, porque con 421 yo ya soy pequeño minero. Eso es un imposible ya. Y el pequeño minero no puede mover sino una cantidad de X de metros cúbicos. O arrancar, por ejemplo, para el tema carbones, una cantidad de metros cúbicos, o para el material de arrastre no puede sacar más de 8 metros cúbicos al día, o 9 metros cúbicos. 9. Y la gran minería, pues, ya hay para arriba. Y la mediana minería, pues, está en ese interreno de pequeño y mediano y grande. ¿Listo? Esa clasificación, a pesar de que es buena y que tiene una intencionalidad, no es lo que se vive en la realidad de los territorios. Eso no ayuda. Y, claro, insistíamos ahora que cuando llega el minero y empieza a generar esa riqueza, pues llegan los grupos armados al margen de la ley, llegan las bandas y llegan el narcotráfico y llegan la delincuencia común. 5 grupos más o menos hay en la zona del Bajo Cauca. 5 grupos. A extorsionar. Todos. Y te llegan no uno, porque si le diste a uno tenés grupos ilegales, obviamente. Criminales casi todos. O sea, no es que le pague a uno y usted queda libre, hay que pagarle a los 5. Hay que pagarle a todos. Ah. Y eso, si usted mueve maquinaria por uno de los ríos, pues usted le paga no a los 5 bando criminales, sino a las otras que también son del Estado, para acabar de ajustar. Entonces, retenes de policía, retenes del ejército, retén paramilitar, porque eso están cerquita todos, y después sigue la guerrilla, y ahí para arriba, pues, las comunidades que... A ver si le entiendo. Usted coge una draga y empieza a bajar y tiene que darle... El retén de la policía que en la cama baja. Hay que darle plata. Ah, no, claro. Después el Ojo pues a estas ejército que denuncias está que está arriba haciendo de- con Alminercol. Y después siguen Los del río adentro, que estoy del ejército, el ejército. también hay que darles plata. Y después ya sigue la legalidad. Y después sigue los grupos de paramilitares y hay que darles. Y al final está la guerrilla que se encuentra montada adentro. Le voy a hacer eso, este recorrido de Caucasia al Caribona hacia la serranía de San Lucas, que lo hice yo y me tocó, no fue que me lo Entonces usted inventé. tiene que llevar plata a una tula para ir dando plata. Bendito, claro que sí. En Y si vas a promedio, llevar maquinaria, ¿cuán- tienes que es- llevar una cuán- tula bien jugosa. ¿En promedio cuánto, Rubén?
En promedio 30 millones de pesos metiendo una máquina. 30 millones. Eso vale meter una máquina de Bueno, carretera. Rubén, pero vamos a concentrarnos que el tiempo no es mucho, no nos podemos quedar en esto. Claro, esa distinción está por ley. Sí, la ley claro. 1450 del 2011, que era el Plan Nacional de Desarrollo, exige al gobierno en el artículo 107 que haga esa diferenciación. Vea, sáqueme el minero informal que tiene voluntad de legalización, que somos todos nosotros. O sea, los que estamos saliendo al paro no es el clan del Golfo, estamos saliendo los mineros a ponerle el pecho al gobierno y a mostrarnos en las mesas. Y le dice que nos distinga de esa minería que está en la ilegalidad, en la criminalidad. No lo han hecho. Hoy tiene el gobierno la oportunidad de hacerlo porque ya hoy, en la nueva ruta de formalización de la ley 2250, está para que reglamente eso. Hombre, estamos esperando es que haya ese reconocimiento por parte del gobierno en la asistencia nuestra, que venga la inclusión nuestra en la legislación y por supuesto que vienen las soluciones. Un asunto final, insisto con el asunto. ¿Y ustedes desde la Confederación qué hacen para desligarse de esa minería criminal? Usted podrá decirme, no, es que el clan del Golfo no utiliza dragones porque aquí van a poner a trabajar, ellos cobran esas cuotas y van supervisando quién está trabajando y vénganos tu reino, como dirían en otros ámbitos. Pero nos dicen otras fuentes que efectivamente tienen dragas, que tienen dragones y que ahora mientras todos nosotros estamos aquí concentrados mirando el tema del paro, qué pasa con la mesa ministerial, qué pasa con la mesa de negociación, ellos están allá moviendo tierra fuertemente, millones de metros cúbicos. Mientras estamos con el tema de los 8 días, allá el gobierno, medios, todo el mundo concentrado, allá los criminales están trabajando. O se están metiendo a los socavones en Buriticá o están moviendo dragas. ¿Ustedes qué hacen para distanciarse de esa minería criminal? Voy a ver si soy capaz de resumir porque me estás hablando de un problema que no es Bajo Cauca y Nordeste y es todo Colombia. En la zona de mineros hay unas 50, 60 dragas. ¿Listo? Entre procesos de dragas en formalización, dragas formalizadas, dragas de la misma compañía, ¿cierto? Yo le repito, esto no lo manejan las bandas criminales, ellos simple y llanamente cobran su vacuna. Hay una cantidad de dragas de gran tamaño que son de mineros que vienen del Amazonas, que vienen de Brasil. ¿Listo? Ellas necesariamente pues tienen que pagar una cantidad mayor de vacuna. Pues se las achacan a los clanes. No, ellos son más vacunados que nosotros incluso. Pues yo llamo al que le dijo a usted que eso existe, pues que resuelva. Porque entonces Mineros S.A. no está negociando con mineros, sino con criminales, porque ellos están hablando de negociación con dragas. ¿Sí? Ojo con eso. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? En las mesas de concertación que hoy esperamos que el gobierno la convoque, que es una mesa que está por resolución del Ministerio de Minas desde 2013, y esa mesa hace rato la tienen ahí hace parte del Ministerio de Defensa. Nosotros cuando ellos llegaban ahí a las mesas, que llegue el Ministerio de Defensa, Minas, Medio Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Senado y Congreso y Cámara de Representantes, la ONU, el Alto Comisionado, que son los garantes, la Procuraduría, que es garante. Cuando llegaban todos a esa mesa, que todavía está vigente, ahí se ponían las denuncias. Ahí se les dijo, en Buriticá la fuerza pública es corrupta, y cambiaron los policías. Y en ese momento encanaron o metieron a la cárcel, que es la palabra técnica, al alcalde, al secretario de gobierno y a uno de los jefes de la Continental Gold. Cuando nosotros denunciamos, hay una fuerza pública que está vendiendo los explosivos por aparte, porque pedíamos 20 toneladas y llegaban 15 y las otras 5 no nos la cobraban, pero se desaparecían en el camino y hacíamos que teníamos recibido las 20 toneladas y resultaron un poco de problemas con eso. A lo último sabía quién estaban persiguiendo, a los que estábamos denunciando, y así es muy difícil. ¿Listo? Y hemos dicho en esas mesas y en todas, existen bandas criminales detrás de nosotros y estamos dispuestos a decirles a ustedes que capturen a esos criminales, no tenemos ningún inconveniente, pero no nos metan a todos en la misma bolsa.
Rubén Darío Gómez, Sí. ¿cómo no escuchar la voz de Claro, Conalminercol? pero una vocería eso. cualificada, pero qué cantidad De cosas. de elementos complejos, ¿no? Que un poco lo que queríamos esta mañana es darle mirada a este asunto, que ustedes puedan evaluar que aquí hay una cantidad de interés. Rubén, esas 50, 60, 70 dragas, ¿cuánto vale una draga hoy? ¿Qué? ¿3.000, 4.000, 5.000? ¿Cuánto vale una draga? ¿Un dragón? Yo le digo sinceramente, con menos de 1.000 millones de pesos no construye. No, Ya la lo muestra. otro es el tamaño y las adecuaciones que le hagan. ¿cierto? Los pisos que le montan. Sí, claro. Así Porque es que esas dragas a veces están hechas para que la gente resida allí, cocine allí, viva ahí. Sí, eso es un barco, es una digamos así, residencia, con un todas hotel, las condiciones. Rubén, yo Entonces, no- mire, escúcheme, Juan, Sí, sí. póngalas entonces, Eso. que son más grandes y valen más, póngalas a 1.000 cada una. Bajita la mano. Hay un interés solo en la maquinaria de las dragas de 60, 70 mil millones de pesos y puede ser muchísimo más, pero lejos mucho más. Entonces ahí uno entiende la cantidad Exacto. de intereses legales con los que tienen los títulos, la minera, ilegales, de pequeños, de medianos y de criminales también en el territorio. Es una dinámica muy compleja. Cierre, Juan, Rubén, que ya una terminamos esta pregunta conversación. final que usted tiene a todos los excelentes así comiendo la galleta frente al televisor. Usted lo llaman a esa mesa hoy. El paro hay que levantar. Hay niños con hambre, hay comunidades cerradas, hay comercios cerrados, la vía principal del país está cerrada. ¿Cuál es la solución? Usted nos decía, la solución es muy sencilla. Suspendan tal cosa. ¿Suspendan qué? Usted se siente en la mesa y le dice al ministro, vaya presidente, yo voté por usted, nosotros pusimos los votos. Sentémonos, organicémonos. Pero lo primero que hay que hacer es tal cosa. ¿Qué es? Bueno, aquí hay unos elementos Sí. importantes de coincidencia. Ya se habla de distrito minero que existen. Es verdad. Eso está en la norma. Lo que tienen que hacer es meterle plata. Creo que el gobierno tiene alrededor de unos 60, 70 mil millones de pesos para desarrollar el proyecto distrito minero. Lo segundo es que a partir de esa coincidencia, que es importante, es la suspensión de los operativos de destrucción de maquinaria para permitir el ingreso de los mineros en la ruta de formalización y de legalización que plantea la ley 2250. Correcto. Y tienen que mañana reglamentar eso, porque es que llevamos 8 meses de haber expedido la norma y todavía no hay una reglamentación clara. Es verdad. 8 no, 9 meses. Sí, eso fue de julio. Debe haber la reglamentación. Sí. Con eso considero que es prudente que los compañeros revisen la situación y entremos en una posibilidad de que se suspenda el movimiento. No hay que parar o levantar el paro, sino suspenderlo. Y en esa medida, pues, ir avanzando en la solución a partir de esa ruta minera de legalización que ofrece la ley. Rubén Darío, gracias. Claro, con mucho gusto para ustedes. Rubén Darío Gómez, el secretario de Conalminercol, que es la Confederación Nacional de Mineros de Colombia.